Próxima. Muy bien, y tal como lo habíamos anunciado, ya está con nosotros la candidata presidencial de Juntos por el Perú, la señora Verónica Mendoza, con la distancia social debida y con la mascarilla. ¿Cómo le va? Buenas noches. Jaime, muy buenas noches. Muchas gracias por esta oportunidad de presentar nuestras propuestas a las familias del Perú. Hablemos de la campaña y metámonos de lleno allí porque analizando las cifras, de acuerdo, por ejemplo, a expertos como Mauricio Sarabia o la misma encuesta de CPI, hacen algunos balances interesantes que por lo menos nosotros no habíamos reparado con ese nivel de detalle. Según Sarabia, los candidatos que más crecen entre las mujeres son Johnny Lezcano y López Aliaga. Hay como una ola conservadora que él llama, que ha crecido 22 puntos. En esa ola conservadora están López, Fujimori y Lezcano. Y la ola progresista, más bien, cae 16 puntos. Mendoza, usted, Julio Guzmán y Forsyth. ¿A qué atribuye esta suerte de estancamiento suyo en las encuestas? Porque CPI le da un crecimiento de apenas 1.2. ¿Qué es lo que le está pasando a su candidatura? Jaime, mira, creo que en realidad la campaña electoral recién empieza. Hay una gran mayoría, y creo que ese es el principal dato de las encuestas, de ciudadanos que todavía no han tomado posición, que no conocen bien las propuestas de los partidos. Creo que recién ahora es cuando vamos a entrar al debate de los temas de fondo, por lo menos eso espero yo. Lo que sí te puedo decir es que mi percepción cuando dialogo con la gente, cuando escucho sus demandas, sus reclamos, es que la gente sí quiere un cambio. Quiere, como lo han planteado los entrevistados anteriormente, un Estado que no los deje en el abandono, que no los deje morir por falta de oxígeno, de atención oportuna, que no permita que, como ha ocurrido el año pasado, decenas de miles de niños se queden sin estudiar porque no tenían conexión a Internet. Yo sí percibo en la gente una demanda clara de cambio, que es precisamente lo que nosotros como Juntos por el Perú estamos planteando, y nos toca en todo caso en este mes que queda de aquí a las elecciones un poquito menos redoblar los esfuerzos para presentar nuestras propuestas. Ahora, de acuerdo a los números, este trabajo que usted o que a usted le espera en estas semanas claves son denodados. El trabajo va a ser duro porque Lezcano, por ejemplo, le ha quitado el sur, que es un voto tradicionalmente de la izquierda. ¿Cómo piensa recuperarlo? Mira, en realidad nosotros siempre lo hemos tenido cuesta arriba, ¿no? Porque no tenemos los recursos que tienen otras organizaciones políticas. Somos objeto, lamentablemente, de mucha estigmatización, tergiversación de nuestras propuestas, pero vamos a seguir trabajando muy duramente, recorriendo el país, escuchando a la gente, como lo hemos hecho, Jaime, en estos días, por ejemplo, donde claramente, a pesar de que no ha sido motivo de debate entre los candidatos, la principal preocupación de las familias del Perú en estos momentos es el retorno a clases, que ha empezado ayer, que lamentablemente va a ser todavía virtual, en medio de una incertidumbre total. Para los profes, ¿no es cierto?, que ya el año pasado le han pasado bastante difícil porque han tenido que redoblar esfuerzos para preparar sus clases. Para los papás, las mamás, ¿no es cierto?, que hemos tenido que hacer, como decía Norma, de madres, maestras, al mismo tiempo que chambeábamos, pero sobre todo para nuestros niños, ¿no?, que no han podido tener ese contacto con sus profes, con sus compañeros, que es tan importante para su salud mental, para su autoestima, para su salud emocional. Y eso es lo que precisamente nosotros buscamos atender y hemos planteado el día de ayer, Jaime, la necesidad de implementar desde ya, en realidad, un plan de retorno seguro a clases presenciales, por supuesto con todos los cuidados del caso, porque no quisiéramos que nadie se contagie, pero hay que prepararlo ya. No puede ser que estemos más preocupados por reabrir los casinos, ¿no es cierto?, que por hacer que nuestros niños puedan volver a clases. Digamos, esa es una emergencia usted en nacional. la presidencia en este momento, imagínese, porque usted estudia la realidad diariamente, si estamos marzo, para usted, ¿cuándo deberían entrar o volver los niños a la presencialidad? Ojalá pudiéramos lograrlo para el segundo semestre, pero lo que hay que hacer es prepararnos desde ahora, que no nos ocurra lo de las tablets, que hasta ahora no se terminan de entregar este segundo año de pandemia, las del año pasado. Entonces, desde ahora hay que garantizar, 1, un esquema de vacunación para los maestros y maestras, 2, un monitoreo de salud articulado, ¿no?, entre el Ministerio de Salud, de Educación, el MIDIS también, para garantizar la alimentación escolar donde corresponda. En tercer lugar, la consulta entre profes, padres de familia, para ver cómo va a ser ese retorno ciertamente progresivo, que además, Jaime, va a ser diferente
en zonas rurales, en una comunidad campesina de Cusco, que en Villa María el Triunfo, pero con ¿no es cierto? profesores vacunados. No creo que sea condición para empezar, pero sí tiene que haber seguridad de que se los va a incluir, ¿no es cierto?, en un calendario establecido, en un plan de vacunación que tiene que seguir siendo universal y gratuito. Y finalmente, Jaime, desde ahora comprar los insumos que van a ser necesarios para ese retorno presencial. Mascarillas, alcohol gel, puntos de agua, módulos prefabricados para garantizar el espaciamiento, ¿no?, necesario entre los chicos y los profes. Y finalmente, Jaime, lo que la gente nos demanda, hoy día hemos estado en Pamplona y una insistencia de los jóvenes en particular era acceso a Internet, que se ha vuelto esencial para acceder a la educación. Por eso nosotros también hemos planteado, Jaime, nuestro plan Conecta Perú, que nos compromete, por un lado, a garantizar la ramificación de la red dorsal de fibra óptica, que ya existe en nuestro país. O sea, es cuestión de que el Estado se ponga las pilas para que esa fibra óptica llegue a todas las provincias y distritos, y nuestro programa EduConecta, ¿no? Un plan de datos para los jóvenes de sectores C, D, E, para que puedan tener 10 soles, ¿no?, que con lo cual puedan acceder a 15 gigabytes de conexión, para que puedan conectarse a sus clases virtuales, a plataformas digitales y puedan entonces acceder a ese derecho esencial que es la educación. Tenemos que hacer la pausa, pero vamos a regresar para meternos a temas que también usted ha colocado en estos días, como por ejemplo esta fotografía, o video, digamos, esta imagen suya junto al señor Evo Morales, temas también relacionados a la libertad de expresión y evidentemente también el ping-pong, que es parte de la dinámica que enfrentan los candidatos presidenciales, un poco entre la rapidez, la agilidad mental y lo lúdico. Vamos a la pausa. Sí, está con nosotros Verónica Mendoza, candidata de Juntos por el Perú, porque nada está dicho. Está con nosotros Verónica Mendoza, candidata presidencial de Juntos por el Perú. Algunos temas había dejado pendientes antes de la pausa, pero también, terminando esta parte de los obstáculos que usted tiene frente a su campaña, está el señor Pedro Castillo. El señor Pedro Castillo de pronto ha aparecido en el escenario y es evidente que compite con usted en cuanto a votos desde el espectro político desde donde estos surgen. Y recordando nosotros, usted estuvo durante algunas semanas aliada a Vladimir Cerrón y, como le decía, en este voto de Castillo, lo más probable, eso lo tiene que tener estudiado usted y su equipo, le están quitando votos. Entonces, también pensando en esta figura, digo, de acuerdo, usted se alió con Cerrón, perdió a Marisa Glave y a Indira Wilca, ahora han vuelto ellas con usted, pero también, si estuviera con Cerrón en este momento, quizá usted tendría 3 puntos más. ¿No lo ha pensado? No exactamente así, Jaime, pero primero permíteme dejarte la tarjeta de EduConecta como registro de nuestro compromiso de implementar este programa para los jóvenes cuando seamos gobierno, si es que el pueblo peruano nos da su confianza. Mira, lo cierto es que el señor Pedro Castillo creo que está teniendo un arraigo importante entre los maestros y maestras, a quienes nos toca hablarles también con firmeza, porque, como decía hace un momento, han sido de los más golpeados durante la pandemia. El Estado los ha dejado abandonados, ¿no es cierto?, tratando de recrearse, de reinventarse para poder preparar clases virtuales sin ningún tipo de acompañamiento. Ellos mismos comprando los datos, el celular, la computadora, para poder llevar a cabo su labor de la mejor manera posible. Nosotros queremos más bien dirigirnos a ellos y comprometernos a dignificar la profesión docente. ¿Qué implica esto? Garantizar, por ejemplo, Jaime, que ya no tengamos ese 40% de profes en nuestro país que están en situación de contratados, Jaime, es decir, no están nombrados, están en la precariedad, en la inestabilidad. ¿Cómo pueden entonces dedicarse a preparar bien sus clases y garantizarnos una buena educación para nuestros hijos? Por eso una de nuestras prioridades va a ser garantizar su nombramiento. Cada año vamos a incrementar en 50.000 plazas, ¿no?, adicionales el lugar para nuestros maestros, nombrados. Así como pagar, claro, para nombrarlos, así es, 50.000 plazas, ¿no?, de nombramiento anuales, pagar la deuda social y trabajar para que progresivamente incrementemos su sueldo hasta que al final de nuestro mandato... ¿Automáticamente o nombrarlos mediante la meritocracia? Tiene que haber, por supuesto, un proceso de nombramiento, ¿no? ¿Pero evaluados?
¿Perdón? ¿Evaluados? Claro, pero la voluntad nuestra es que la mayor parte de ellos, nuestra evaluación es que deberíamos llegar a un 97% de profesores nombrados al término de nuestro futuro gobierno. La voluntad es que tenga un mínimo de estabilidad laboral. No es posible, Jaime, que en un país que se ufana de haber tenido crecimiento económico, de haber estado a punto de entrar al club de los países ricos, casi la mitad de nuestros profes estén en situación de contratados. ¿Cómo les exiges entonces que se dediquen a cabalidad a mejorar la calidad educativa? Entonces hay que también trabajar de la mano con ellos como agentes de este cambio para mejorar la educación. Usted apareció hace algunos días con Evo Morales y la pregunta que se cae de madura es si usted admira a Evo Morales. Mira, Jaime, nos parece que hay en el proceso boliviano cosas importantes que analizar, ¿no? En concreto, en la conversación que hemos tenido con el expresidente Morales tiene que ver con la nacionalización del gas, que es algo que nosotros estamos planteando, porque me parece, Jaime, inaudito, hasta indigno, diría yo, que teniendo una de las principales reservas de gas en nuestro territorio, en mi región, en Cusco, en Camisea, que se esté explotando desde hace 15 años, Jaime, ese gas se vaya a México, a Europa, a Japón, y los peruanos no lo estemos usando. Ninguna de las regiones del sur, Cusco, Puno, se beneficia de ese gas. Peor aún, en plena pandemia, y ese es un reclamo a lo largo y ancho del país, el balón de gas ha subido de precio. Nosotros planteamos nacionalizar ese recurso y ponerlo al servicio de las familias del Perú. ¿De qué hemos conversado con el señor Evo Morales? Él anunció lo propio, ¿no es cierto?, al inicio de su mandato. ¿Qué le dijeron? Vas a ahuyentar la inversión, se va a caer el PBI, va a ser un caos total. ¿Qué es lo que pasó en Bolivia? Ha habido crecimiento económico sostenido y hoy el 50% de familias bolivianas tiene una conexión de gas, más gas en sus casas. En Perú, ¿no? Hay más gas allá que acá. Tenemos en Camisea una reserva importante que, insisto, hay que priorizar que se destine para las familias del Perú. ¿Y quién lo administraría? ¿El Estado? A ver, nosotros tenemos que ser soberanos sobre ese recurso. Se puede hacer una alianza público-privada, ¿no es cierto?, para que quien se encargue de la extracción, de la explotación del recurso sea un privado, pero es el Estado el que decide dónde va ese gas. Y prioritariamente, obviamente, vamos a plantear que se quede aquí para las familias del Perú, para la conexión de gas en las casas, para un transporte público más limpio y eficiente, porque el gas natural contamina menos, ¿no?, que la gasolina, el diésel, y también para el desarrollo de la industria nacional, porque es una energía más barata que la que estamos produciendo en estos momentos. Entonces, usted menciona soberanía sobre nuestros recursos. Quedó claro. Hay que ir corriendo porque estamos con el tiempo y tenemos varios temas. A ver, usted menciona activos de Evo Morales. Yo le menciono los pasivos de Evo Morales porque si usted tiene un acercamiento con alguien polémico, hay que aclarar lo que pueda eventualmente ser de sospecha, ¿no? Porque, por ejemplo, Evo Morales... Solo te pido, Jaime, que hablemos un poquito más del Perú que de Bolivia, Venezuela y todo lo demás. Lo único que te pido. Yo le pido que responda concretamente a los pasivos de Morales. ¿Usted pretendería seguir el camino de reelecciones continuas de Evo Morales? Nada que ver, Jaime. Yo sí creo en la alternancia en el poder. ¿Usted modificaría la Constitución a favor de la reelección presidencialista como No Evo es Morales? nuestro objetivo. Queremos modificar la Constitución para garantizar salud, educación, acceso a Internet. ¿Va a considerar la misma política de Evo Morales frente a los medios de comunicación? No, en absoluto. Jaime, para resumir lo que me estás planteando, nosotros no queremos copiar ningún modelo, ni el boliviano, ni ningún otro, ni someternos a la política internacional de ningún país. Tenemos suficiente historia, tradición, creatividad propia para encontrar nuestro propio camino. El proyecto Juntos por el Perú es 100% peruano. La conversación con el señor Morales fue en torno a una cosa concreta, donde han tenido éxito. Eso lo reconocen todos los economistas. La percepción que usted ha dejado después de su presentación con Morales es que usted quiere seguir el modelo de Evo Morales, cosa que, o casualidad, también ha dicho Johnny Lezcano, quien le está quitando votos. Bueno, no sé cuáles son las intenciones del señor Lezcano. En nuestro caso, la propuesta es muy concreta. Poner el gas que tenemos en nuestro territorio al servicio de las familias del Perú. Permíteme, Jaime, para terminar además esta idea, sabiendo que este es un proceso que va a demorar, porque vamos a tener que tener una autoridad nacional de masificación del gas que garantice, ¿no es cierto?, que este gas llegue a todas las casas. No esperemos que el sector privado, en función solamente de la rentabilidad, acelere este proceso. El Estado tiene que participar activamente.
Como también ha ocurrido, dicho sea de paso, Jaime, en Colombia, donde el 70% de familias tiene conexión de gas en sus casas. Pero sabiendo que eso va a demorar, ahorita planteamos que el GLP vuelva al Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles. Las madres de familia ya no dan más con un balón de gas a 44, 45, 47 soles. Eso se tiene que resolver en lo inmediato y así lo haremos en un futuro gobierno nuestro. Y coincidentemente, y eso es bueno que usted lo pueda despejar, aparece con Evo Morales y luego aparece una declaración suya con la periodista Juliana Oxenford donde se refiere usted a la libertad de expresión. Es un tema bastante delicado. Y usted le dice a Juliana que hay ciertos contenidos que no deberían permitirse. Más o menos esa fue la idea que usted transmitió en esa entrevista. Yo tenía una pregunta adicional sobre esa declaración suya. ¿Quién va a fiscalizar si tal o cual contenido vulnera, por ejemplo, la paz social o vulnera o atenta la salud pública? ¿El Estado? Jaime, primero que nada, yo me he referido a una cosa muy concreta, de la cual tú tienes conocimiento y todos los que nos están escuchando. Hay un medio de comunicación donde hay periodistas, a mi juicio irresponsables, que han difundido mentiras sobre la vacunación y sobre el tratamiento contra el COVID y están poniendo en riesgo la salud y la vida de la gente. Entonces, pongámonos en contexto. Es frente a eso que yo me indigno. Yo sí creo que el Estado tiene que garantizar la salud y la vida de la gente en primer lugar. Y para eso, Jaime, tú como periodista lo conoces mucho mejor que yo, hay una ley de radio y televisión, ¿no es cierto?, que obliga a los medios a tener un código de ética que deberían respetar. Lo que nosotros vamos a hacer es hacer respetar la ley, nada más. Pero no Concord TV. ¿Perdón? Así es, hay un mecanismo de autorregulación que ojalá se aplicara un poco más eficazmente y permíteme, Jaime, respetuosamente también interpelar a los medios de comunicación. Creo que no le hace bien a la libertad de expresión, ¿no?, que algunos irresponsables difundan información, insisto, que pone en riesgo la salud y la vida, ¿no?, que quiere traerse abajo el proceso de vacunación. De acuerdo, usted habló de una fiscalización estatal. ¿A qué se refiere? O sea, ¿el Estado va a decir esto está bien, esto está mal? Esa es una preocupación válida. Lo que dice la ley, hay un primer proceso de autorregulación, ¿no es cierto? Y si es que los medios no se autorregulan, hay un mecanismo para que el MTC también pueda fiscalizar, inclusive aplicar multas. Eso es algo que está vigente, ¿no? Lo que sí podríamos mejorar son los canales para que los ciudadanos puedan hacer las quejas respectivas, que no siempre son fáciles, son engorrosos, burocráticos, para que la ciudadanía sea la principal fiscalizadora, ¿no?, del rol de los medios de comunicación, que es muy importante efectivamente y que debe ser usado con mucha responsabilidad. ¿Usted promoverá la salida de Julio Velarde del BCR? No, Jaime, no se trata de promover la salida de tal o cual. Lo que yo he señalado es que luego de 15 años de servicio me parece pertinente evaluar, ¿no es cierto?, la continuidad de varios de los funcionarios además que están ahí, ¿no? Y bueno, ver la posibilidad de renovar los equipos, manteniendo la autonomía del Banco Central de Reserva. Recordemos ahí, además, que hay personajes que no sé si son, digamos, los más eficaces en esta materia, ¿no? Como el señor Rafael Rey y otros. Yo le hablo concretamente del señor Julio Velarde, que uno podrá tener distancias o discrepancias, pero es una de las pocas instituciones, coincidirá usted, que funcionan en este país. El Banco Central de Reserva. Y como institución nosotros creemos que tiene que mantenerse así y vamos a respetar su autonomía plena. Pero creo que las instituciones, Jaime, no deberían en todo caso depender tan directamente de las personas. Hay que fortalecer también la institucionalidad. La institucionalidad justamente tiene que ver con la independencia de poderes y los organismos autónomos, ¿no? Por eso vamos a respetar la autonomía del Banco Central de Reserva, Jaime. Nunca he dicho lo contrario. ¿Cuánto de nuestras reservas piensa usar en un gobierno suyo? Mira, Jaime, tenemos, y esas son cifras oficiales del Banco Central de Reserva, ¿no es cierto?, aproximadamente 70.000 millones de soles de ahorros que nosotros creemos hay que usar, no despilfarrar en su totalidad, pero sí usar porque, como lo dijeron tus invitados hace un momento, estamos atravesando la peor crisis económica de los últimos 30 años, Jaime. No estamos en cualquier momento, o sea, no perdamos de vista que estamos aún en plena emergencia sanitaria y económica. ¿Cuánto usaría de nuestras reservas? Entonces, las familias han agotado sus ingresos, las MIPES están quebrando, ¿no es cierto? La gente está incluso usando sus ahorros previsionales. El Estado no se puede poner de costado, tiene que apoyar los esfuerzos de las familias MIPES del Perú para resucitar la economía. ¿Qué planteamos en concreto, Jaime, como parte del Plan Chamba? Garantizar un fondo de 30.000 millones de soles de crédito barato para las MIPES
como Reactiva Perú, que promovió el señor Velarde, priorizando las micro y pequeñas empresas. Y es más, ampliar, ¿no?, con un periodo de gracia de 2 años, ¿no?, a las MIPES en particular, para que las que ya se beneficiaron de Reactiva Perú, para que puedan pagar en un plazo un poquito más holgado. En segundo lugar, 15.000 millones de soles de transferencia directa, como con un bono universal nacional en agosto y en septiembre. ¿Y duda si eso sale de las reservas o de créditos internacionales? De nuestros ahorros en bancos nacionales, ahora, los 70.000 de los cuales te he hablado, Jaime, y que nuestro equipo económico ha analizado con seriedad, ¿no es cierto?, con sustento técnico, que se puede y se debe usar para reactivar la economía. Quiero aclarar esto, Jaime, porque es muy importante. Ese dinero no es dinero perdido. Cuando tú le das un bono, ¿no es cierto?, a una familia que necesite esa plata para subsistir, ¿qué va a hacer con esa plata, Jaime? No la va a guardar bajo el colchón, va a comprar alimentos, insumos de primera necesidad a agricultores, a comerciantes, a MIPES, y eso va a empezar a redinamizar la economía local para y precisar nacional. y situar estas cosas, yo he podido consultar con algunos expertos y varios coincidían en que primero las reservas no necesariamente son ahorros, las reservas nos dan precisamente esto que se llama fortaleza macroeconómica, no para solamente lucirla, sino para, con esa fortaleza, los organismos internacionales nos den créditos. Entonces, ¿usted optaría por sacar de las reservas o mantener esas reservas y pedir crédito afuera, que es, digamos, esta imagen que el Perú se ha ganado para obtener créditos? Jaime, los organismos internacionales, y este ya no es el plan de gobierno de Juntos por el Perú, sino el Fondo Monetario Internacional, recomienda a los países que tienen ahorros, como el caso del Perú, que los utilicen responsablemente ahora. ¿Por qué, Jaime, ahora? Tú lo dijiste al inicio de tu presentación, hemos perdido más de 100.000 vidas humanas. 100.000. O sea, no es cualquier momento el que estamos atravesando. Si la cosa estuviera bien o medianamente salvable, bueno, no toquemos esos fondos. Pero a mí sí me parece, Jaime, perdóname, inmoral dejar morir a peruanos sin oxígeno, dejar quebrar miles de empresas, permitir que miles de familias empiecen a pasar hambre, teniendo ahorros fiscales que podemos utilizar con responsabilidad para salvar vidas, para resucitar la economía. O sea, Jaime, ¿qué estamos pretendiendo? ¿Que uno tiene que ir al gobierno para quedarse de brazos cruzados? No, necesitamos un gobierno pilas, activo, chamba, que ayude a su pueblo a resistir y a salir de la crisis sanitaria y económica. Este no es cualquier momento. Por eso, Jaime, con esa misma claridad y firmeza, aunque a algunos se les ponga los pelos de punta, yo ratifico aquí que si es necesario, llegando al gobierno, vamos a tomar el control temporal de la producción y distribución de oxígeno medicinal, tal como lo establece la actual Ley General de Salud. ¿Cómo es posible que el Estado deje morir a la gente por falta de oxígeno, pudiendo aplicar esa ley que está hoy vigente? Yo no voy a dejar a la gente morir, Jaime. No lo voy a hacer. Ahora, hay un tema que ha resurgido en los últimos días y tiene que ver con el señor Humala, que ha vuelto a mencionarla en 2 temas fundamentales. Sí, por todo lado anda mencionándome, está muy Primero, él activo. dice que él no miente cuando ha dicho que a usted le ha dictado temas en la famosa agenda solo para mujeres de tapa roja. ¿Usted reafirma esta noche que no escribió en esas agendas? Hubo un perito Vegaso que también hizo una comparación entre sus letras en documentos congresales y la letra suya en las agendas. Pero el señor Humala ha reabierto el tema. Y de pronto todo el mundo le cree al señor Humala. No. Yo lo que hago es preguntar. Sí. Leo aquí esas declaraciones del señor Humala con Marcos y Fuentes. Y lo que él, además, nunca había él aparecido diciendo estas cosas. Curiosamente, ahora dice algo que nunca antes dijo. Qué raro, ¿no? Jaime, mira, yo me ratifico en lo que siempre he dicho, pero además debo señalar que este tema se ha investigado, pero hasta el cansancio. 2 comisiones investigadoras en el Congreso, presididas por fujiapristas, que como tú comprenderás, no me deben absolutamente nada, sino que querían más bien perjudicarme, revisaron las agendas y todos estos temas hasta el cansancio y no encontraron nada. El Ministerio Público ha investigado y no ha encontrado nada. Este es un tema que se viene sacando una y otra vez desde hace 6 años y no hay absolutamente nada. Es un refrito. Yo estoy tranquila. Los que están desesperados inventando mentiras son otros, Jaime, no yo. Él también se refirió a esto que ocurrió el 2012 en Espinar, Cusco, cuando usted era congresista junto al alcalde Moyohuanca, que usted mostró unos documentos, que usted le dijo a la población que estaban tomando agua con cadmio, arsénico y mercurio.
de la minera Strata Tintaya. Lo que se conoció después es que este estudio era falso, que no se hablaba de ese proyecto minero, sino que hacía referencia a un análisis solicitado por otro proyecto que nunca fue ejecutado. Las conclusiones fueron que la mineralización del agua se debía a un proceso natural que no ocasionaba riesgo de muerte. ¿Qué tiene usted que decir? Absolutamente falso, Jaime. Y eso sí me duele. Lo otro, la verdad, a estas alturas ya me resbala, pero esto sí me duele. ¿Sabes por qué, Jaime? Porque hay familias en Espinar, niños en Espinar, que tienen metales pesados en su organismo. Y no lo digo yo, lo dicen informes oficiales del Ministerio de Salud, del Ministerio del Ambiente. Hay una resolución del Poder Judicial que dice: Estado, atienda a esta gente que tiene metales pesados cuya salud está siendo afectada. Y el señor Humala, que ha sido presidente de la República, niega esta realidad. Yo no sé si está totalmente desinformado o de verdad no le importa la vida y la salud de esta gente que en su momento, en el 2012, cuando salimos, yo junto a ellos efectivamente, a denunciar este asunto, en lugar de acercarse, de escuchar y de decirles, veamos cómo atendemos este problema, ¿qué hizo Jaime? Mandó a reprimir. Murieron 3 espinarenses, jóvenes espinarenses campesinos que dejaron viudas y huérfanos. Él lo que dice es que usted... Y él sigue diciendo que eso fue mentira, que realmente. Usted maliciosamente cambió los términos, que hubo una convulsión social que terminó con la muerte de 2 peruanos y que usted generó todo ese problema. Jamás ha querido reconocer esta responsabilidad que tiene, dice Humala, sobre usted. La convulsión social se desató por un Estado y en este caso por un gobierno que no quiso escuchar a la gente oportunamente. La gente no se enteró conmigo de que había un problema de contaminación, ya lo sabían. Lo que yo hice fue ratificarlo, sacando a la luz un informe que me dio el propio Ministerio de Salud, Jaime. O sea, no puede ser que hasta ahorita se siga negando que en el país, porque eso no es solo Espinar, Jaime, hay muchas personas que están siendo afectadas en estos momentos por metales pesados en su organismo. Lo que necesitamos, en lugar de negar esta información, es una política de salud que los atienda, que los escuche, que los cuide. Y eso es lo que nosotros sí queremos hacer en un gobierno nuestro. Muy bien, no negar vamos la realidad. Llegando a la parte final de la entrevista y, como siempre, a los candidatos presidenciales los sometemos a un ping-pong, que básicamente es... En este caso hay varios que, sobre todo, hemos hecho con otros candidatos, nombres de los otros, en algunos casos, para que usted tenga una referencia muy concreta en 1 o 2 palabras y que el público se haga una idea. Johnny Lescano. Puro floro. George Forsyth. Ropaje nuevo para una cosa vieja. Rafael López Aliaga. Izcayuya, decimos en mi tierra. Doble cara. Doble cara. Keiko Fujimori. El pasado. 3 presidentes a los que usted emularía. Cualquiera. No, ningún presidente en particular, Jaime. Algunas políticas de uno que otro, 3 pero... presidentes a los que usted admira. Ninguno en particular. Haría la nacionalización del gas como se hizo en Bolivia. Haría un sistema de cuidados para acompañar el trabajo de las mujeres. Pero no tiene 3 presidentes que sean como, caray, yo admiro, no sé, al Pepe. No sé. Por ejemplo, pero más que el Pepe, que sí me cae bien, me gusta de Uruguay su sistema de cuidados que acompaña a las mujeres con cunas, guarderías, con centros de protección al adulto mayor, con talleres para los jóvenes. No hay presidentes entonces que usted, digamos, admire. Es rapidito, ¿eh? Ya. Lula da Silva. Injustamente sentenciado, y eso es un hecho real, ¿no? Jair Bolsonaro. Un peligro para la democracia en América Latina. El pasaje en el metro de Lima. Yo soy de Cusco, Jaime, así que no sé el precio. ¿El pasaje en en el metropolitano tampoco? No, tampoco, Jaime. Un sol 50 y 2.50. Un sol 50 y 2.50. Vladimir Cerrón. Nada que decir sobre él. Julio Guzmán. Ni chicha ni limonada. La Iglesia Católica. Una institución importante. ¿El tipo de cambio del dólar hoy? Creo que está por los 3.70, me parece, ¿no? Correcto. Muy bien. Verónica Mendoza con nosotros. Gracias por esta entrevista. Ha sido un gusto y hasta una nueva oportunidad. A ti, Jaime. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a la pausa ahora en el programa. Vamos a regresar a lo que significa este año de estado de emergencia por el coronavirus. Y viene con nosotros el doctor Ernesto Gosser, porque nada está dicho.